Vamos a estudiar ahora en esta clase, un poco más tal vez de 40 minutos, las tres introducciones que siguen, es decir, Éxodo, Levítico y Números. Tenemos aquí una foto del desierto del Sinaí. Bien, la introducción entonces al libro del Éxodo. El libro del Éxodo en la Biblia hebrea se llama Estos son los nombres de Eleh Shemot. Nos habla del momento constitutivo de Israel como pueblo de la alianza. Por eso la Biblia hebrea empieza así. Estos son los nombres de los hijos de Israel que salieron de Egipto. Este pueblo ya después de las peripecias de Egipto, de la esclavitud en Egipto, entonces inicia las peripecias en el desierto. Y Dios se revelará al pueblo de Israel, nacerá aquí la religión del pueblo judío, y tomará cuerpo toda su fe. Estudiaremos nosotros la revelación del nombre de Yahvé. Con la salida de Egipto, Israel adquiere su libertad. Al pie del monte Sinaí se convierte en un pueblo, el pueblo de Dios, e inicia su vida como nación santa dedicada exclusivamente al culto de Dios y que tiene por centro de su vida a Dios, una nación centrada en lo religioso. Bien, liberación, alianza y culto son como tres temas que tejen este hecho histórico y épico en el sentido de gesta gloriosa que Dios obró con su pueblo, el libro del Éxodo. Bien, como pueden ver en la pantalla, tres son los contenidos principales que el libro nos ofrece. La liberación, el desierto y la alianza del Sinaí. Olvidé decir, éxodo quiere decir salida, viene del griego éxodos, salida, y la Biblia griega le coloca así como nombre, y nuestras Biblias poseen este nombre que le dio la Biblia griega. Bien, decimos entonces, son tres las partes principales que nos ayudan a estructurar todo el libro del Éxodo. Primero, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, del 1:1 al 15:21. Segundo, su peregrinaje en el desierto, todas aquellas peripecias hasta el monte Sinaí, que es un preludio de la alianza, Éxodo 15:22 al 19:2. Y tercero, la alianza del Sinaí, 19:3 al 40, donde Dios, como saben, Moisés sube el monte Sinaí, Dios le da a conocer las tablas de la alianza, los 10 mandamientos, etc. Bien. Nosotros, aparte de estos tres temas principales del libro del Éxodo, vamos a un poco a profundizar algunos de los elementos. Si ustedes quieren, tomando sus Biblias, pueden ir siguiendo estos subtítulos que se colocan en estos tres grandes temas: liberación, desierto y alianza del Sinaí. Vamos con lo primero, la liberación de Egipto, como para tener una idea de todo el libro. Inicia relatando el estado de opresión de los israelitas en Egipto, 1:8 al 22. Luego se relata el nacimiento de Moisés, su formación en la corte egipcia, su fuga a Madián, su vocación y la misión recibida por parte de Dios para liberar a Israel. Esta vocación y misión de Moisés se verifica juntamente con la revelación del nombre divino. Esto está del 2:1 al 7:7. Tercero, para pasar después a hablar de los prodigios obrados por Moisés y Aarón, por orden de Dios, con el fin de forzar de algún modo la resistencia del faraón a dejar partir a los hebreos y luego las plagas de Egipto. 7, 8, 10, 29. Cuarto, el último de estos prodigios, el flagelo de la muerte de los primogénitos, hace de telón de fondo de la institución de la Pascua exodal. Los hebreos pasan la noche celebrando la Pascua, listos para la partida. 11:1 al 13:16. Quinto, esta primera parte termina entonces con la salida de Israel de Egipto y el paso del Mar Rojo. 13:17 al 15:21.
donde una intervención providencial de Dios sustrae al pueblo definitivamente de la esclavitud egipcia, culminando con el canto triunfal de Moisés. Segunda parte, el viaje en el desierto, del 15:22 al 19:2. Esta segunda parte de la obra constituye como la ligación entre la liberación y la alianza del Sinaí, ese de nexo. Trata de la marcha del pueblo por el desierto, aunque ya se ha verificado la salida de Egipto y habrían cruzado ya caminado algunas distancias por el desierto. Comienza propiamente después de cruzar el Mar Rojo. Bien, dentro de esta sección tenemos el acontecimiento de Mará, donde las aguas son convertidas en potables, 15:22 al 26. 2, en el oasis de Elim, 15:27. 3, el desierto de Sin, donde Dios alimenta prodigiosamente al pueblo con el maná. Esto está en el capítulo 16. 4, en Refidim, pueblo en el cual brota milagrosamente el agua de la roca, que luego se llamará Masá y Meribá a causa de la querella de los israelitas, y por haber tentado a Yahvé diciendo, ¿está Yahvé con nosotros o no? Versículo 7. Esto va del 17:1 al 7. Quinto, allí en Refidim tiene lugar la admirable victoria contra Amalek, 17:8 al 16, donde Moisés vence a los amalecitas con sus brazos elevados en alto. Sexto, Moisés instituye jueces para el pueblo por consejo de su suegro Jetro, capítulo 18. Séptimo, partida de Refidim, Masá y Meribá, y llegada al desierto del Sinaí, acampando frente al monte. En la tercera parte, la alianza del Sinaí, es la parte más larga del libro. Tenemos aquí, primero, la preparación y la estipulación de la alianza, 19 al 23. Esta preparación consta de la promesa de la alianza, 19:3-8, la preparación propiamente dicha, 19:9 al 15, y la teofanía o aparición de Yahvé, 19:16-25. Luego la estipulación de la alianza, que incluye el decálogo en el capítulo 20, versículos 1 al 21, el código de aquella antigua alianza, que es como una ampliación del decálogo e incluye otras leyes puntuales, 20:22 al 23:33. Entonces esta es la primera parte de esta sección de la alianza del Sinaí. Segundo, la ratificación de la alianza, todo el capítulo 24. Tercero, Dios da a Moisés en el monte Sinaí normas referentes a la vida cultural del nuevo pueblo de la alianza. Esta sección termina con la entrega por parte de Dios de las tablas de la ley, 25:1 al 31:18. Cuarto, la rotura de la alianza a causa del becerro de oro, y luego la renovación de esta alianza, 32:1 al 34:5. Quinto, finalmente, el cumplimiento por parte de Moisés de las normas recibidas referente al culto y al santuario, 35:1 al 40:38. Bien, es el Éxodo, como leíamos, el momento constitutivo de Israel. Justamente como acabamos de ver, repasando todo el contenido, Dios en el Éxodo, el pueblo que se había multiplicado en Egipto, los hijos de Israel, se constituyen en pueblo y Dios con ese pueblo se relaciona, aparte de liberarlo, lo lleva por el desierto, le da la revelación de su nombre previamente a Moisés, y luego, digo previamente antes de salir, de huir de Egipto, y luego se relaciona por medio de la alianza, de las estipulaciones y todo lo que será el punto que Dios instituye, estipula, para que el pueblo judío lo honre. Bien, tenemos tantos temas en el Éxodo. Tenemos allí toda la temática de la infidelidad de Israel, del pecado de Israel, del castigo de Dios, de lo que es la gran tentación que será todo para el pueblo judío, todo el tema de la idolatría. Bien, nosotros brevemente
Hemos repasado esto en la introducción a las Sagradas Escrituras, se estudian las cronologías, el paso de los distintos Ramsés, etcétera. Vamos a ver brevemente algo de las tantas hermosas imágenes que se pueden encontrar sobre el monte Sinaí y la salida del sol en el monte Sinaí, un espectáculo realmente digno de ver. Y luego vamos a seguir con el libro del Levítico. لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن كلمة مخلقة في وقت من كبيه يظللك وتحت جناحيه Allí se ven las cadenas del monte Sinaí, se inicia, vamos a ver enseguida, hay que llegar en auto o en algún medio hasta el monasterio de Santa Caterina. Desde aquel monasterio de Santa Caterina se camina no más de 2 horas, se inicia de noche, se camina de noche, para llegar a ver la salida del sol. Ahí ya se ven las montañas alumbradas por el sol matinal. Bien, y aquí estamos ya en el regreso. Aquí estamos en lo que es el monasterio de Santa Caterina, que se remonta a la Edad Antigua, siglo IV. Ya los monjes de ese monasterio hicieron copias de toda la Biblia, conocerán, habrán oído del Codex Sinaiticus. Bien, y los monjes tienen adentro grandes reliquias de escritos muy antiguos, ¿no? De íconos. Bien, aquí tenemos en esta zona hasta los retoños de una zarza. Tenemos otro video de, del monte Santa Caterina, les voy a mostrar ahora brevemente y ya seguimos. Ahí se ve el monte Santa Caterina, cuyas ruinas fueron perdonadas aún por los maometanos, hay quienes fundado en el 527 después de Cristo por Justiniano. Ha habido, tengo entendido, vida de modo constante. Ahí está la zarza. Y hay algunas de las pinturas. Está el monasterio es hermosísimo, es muy grande, lo que se puede visitar es poco, pero es muy interesante toda la zona abierta a los turistas. Dios habló a Moisés en la zarza ardiente. Entonces sobre eso se hace el monasterio dedicado a esta santa convertida, ¿no? Ahí tenemos imágenes de Iconoclasio, son monjes ortodoxos, ¿no? Cristianos, todos de otra generación. La copia más antigua de la Biblia, entre el 330, está el camino hacia el monte Sinai, del cual ya vimos. Tienen el monasterio visto desde lejos. Bien, se podría seguir viendo, les puedo enviar el video si desean verlo entero. Miren, aquí era un sarcófago antiguo. Corona, un cáliz, manuscritos.
Bien, nosotros entonces vamos a seguir ahora con el estudio del libro del Levítico, con la introducción al libro del Levítico. Entonces, vamos al Levítico. Aquí tenemos el libro del Levítico, ven otra mirada del mismo monasterio, está bajando del monte Sinai. Y en el Levítico, segundo introducción que vemos en esta clase, tercera de los 5 libros del Pentateuco, del griego leveitikon, porque trata principalmente de los deberes y derechos de aquella tribu perteneciente a Leví, de los miembros pertenecientes a la tribu de Leví. Como los otros libros del Pentateuco de la Biblia, en la Biblia hebrea tiene otro nombre, Vayikra, es decir, y llamó. Y trata entonces sobre todo el ritual del culto divino y de los rituales en el culto y en el santuario. Algunos elementos de su principalísimos, de su división principal, más importante, las secciones más importantes. Tenemos la idea central del libro, es el tema de la santidad, lo cual exige un estado ritual y moral de santidad por parte de sus ministros. Y entonces se explican aquí todos estos temas, que serán luego llevados a plenitud, perfeccionados, etc. Y utilizados también como parte de su escrito en la carta a los hebreos. Bien, pero para distinguir y pasar sin demorarnos innecesariamente, tenemos una división básica: A, las leyes sobre los sacrificios, del 1 al 7, B, las leyes, la consagración, perdón, de los sacerdotes, del 8 al 10, C, las leyes sobre las purificaciones rituales, del 11 al 16, y D, D, las leyes de santidad, del 17 al 26, E, el tema de los votos y de los diezmos. Siempre, como lo dejamos ya de lado, ya lo hemos estudiado, la crítica independiente colocó sus objeciones a la autenticidad, etcétera, ya lo hemos estudiado nosotros. En cambio, vamos a la doctrina religiosa. Toda la legislación levítica tiene por base la concepción de la santidad de Yahvé, el innombrable. Le llamaban los judíos Adonai, es la expresión para leer el tetragrama sagrado, aquellos 4 signos del nombre Dios en hebreo, Yahvé, que ni siquiera se los vocalizó. Entonces, esa infinita santidad de Dios exige de quienes están dedicados al culto la santificación para acercarse. Y es parte del requisito que esa santificación debe ser una santificación ciertamente externa. Dios esperaba la santificación también interior. Y por eso los sacerdotes del Antiguo Testamento se sometían a una serie de cultos, de lavados, de baños rituales, y sobre todo estos se esmeraban para la celebración del Día de la Purificación, Yom Kippur, una vez al año, donde solamente el sumo sacerdote entraba en el Sancta Sanctorum. Bien. Doctrina religiosa, cuarto punto sería en realidad finalidad religiosa de los sacrificios. Parte esencial o sustancial del libro son los sacrificios. En ellos se mostraba, es algo que Dios le pide ya a los hijos de Adán y Eva, ¿no? A Abel, Caín y Abel, justamente los sacrificios de uno agradaron a Dios y los del otro no, porque no le daban lo mejor de sí a Dios. Para el semita era esta la mejor muestra de adoración y entrega a Dios. Y los sacrificios hebreos entonces estaban cargados de ese sentido religioso. Se ha escrito muchísimo sobre este tema, muy interesante por cierto, porque la Eucaristía posee ese valor sacrificial. Y en ese sentido religioso, los sacrificios era la adoración, el reconocimiento por los beneficios, el sentido de expiación, sacrificios expiatorios, que serán los que tomarán la preeminencia en el culto sacerdotal, en el culto judío después
del exilio en Babilonia, y los sacrificios de súplica o petición. La vida del culto, entonces, era toda, rondaba en torno al sacrificio, que debía ser la fuente de la vida religiosa y moral para el pueblo. Para que se den una idea, Flavio Josefo en el siglo I escribe en las Antigüedades Judías que se sacrificaron 256.000 y tantos animales solo en aquel año. Por eso la vida religiosa y moral del pueblo. Ciertamente que todo esto degeneró y gran parte de los oferentes limitaban sus acciones a un puro formalismo, sin la entrega del corazón, sin un cambio interior. Manifestado esto por los profetas, ¿no? Ese formalismo, cumplir preceptos, pero sin un cambio interior. Decía Dios por medio de Isaías, llamo la piedad y no los sacrificios. En otro lugar, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Pero es que los actos de culto entonces se habían transformado en una caricatura. Tenemos tantas de estas expresiones ya desde el libro de los jueces, tendrán presente a Elí y a sus hijos que profanaban el santuario de Silo. Entonces pasamos así el libro del Levítico y entramos al libro de los Números. Como introducción, digamos lo siguiente: este cuarto libro del Pentateuco lleva entre los hebreos el título de Vayedaber, y dijo, que son las palabras con las que empieza el texto masorético, texto hebreo de la Biblia. Sin embargo, en las modernas Biblias hebreas se le llama Benidbar, quiere decir en el desierto, que es la quinta palabra hebrea del texto del libro de los Números, Benidbar, ¿no? Del primer versículo. Los 70 le pusieron un nombre alusivo al censo con el que inicia el libro, y la Biblia latina entonces lo tradujo como numeri, y así pasó a nuestras lenguas. Contenido central del libro y división. El título Números no da la más correcta idea de lo que es el contenido del libro, pero habla de aquel empadronamiento de las tribus, lo cual comprende algunos capítulos. Por eso es más significativo definir como título del libro En el desierto, porque relata las incidencias de la azarosa marcha desde el Sinaí a Cadés y después desde esta localidad, donde permanecieron los israelitas 38 años, hasta las estepas del Moab, frente a la tierra prometida. El libro es una miscelánea en la que se intercalan hechos históricos y leyes, no siendo fácil establecer una división lógica y clara. Podemos, no obstante, dados los escenarios geográficos, como también habíamos hecho en los libros precedentes, dividir del siguiente modo. Ustedes pueden seguirlo siempre en la Biblia y entonces esto ayuda a repasar el contenido del libro. Números 1:1 al 10:10 en el Sinaí, número 10:11 al 22:1 en el desierto de Cadés, números 22:2 al 36:13 las estepas de Moab frente al río Jordán. Vamos entonces a la doctrina religiosa del libro, dejando otros elementos más accidentales que ustedes pueden eventualmente leer. Son dos: el tema del monoteísmo y el tema del culto. El monoteísmo, ustedes saben, Yahvé, el pueblo judío, el pueblo de Israel, y Yahvé quiere que ese pueblo se mantenga fiel al monoteísmo. El pueblo judío se destaca, se diferencia de todos los otros pueblos, los pueblos paganos, a los cuales ellos les llaman gentiles, goim en hebreo. Son todos menos Israel. Y justamente porque Dios elige un pueblo y a ese pueblo le traza el camino que muestra el designio providencial de Dios, que muestra la fidelidad de Dios a pesar de las infidelidades del pueblo judío. En el libro que estamos estudiando, en el libro de los Números, la victoria sobre los reyes amorreos es una prueba de esta protección divina. Los oráculos de Balaam son una prueba del poder de Yahvé y de la visión providencial sobre el pueblo, sobre el mismo pueblo, y de la visión de que Dios tiene también sobre los pueblos gentiles, que terminan por reconocer su gloria.
Israel es el único hijo, es el hijo de Yahvé, hijo de Dios, por ser todo el pueblo judío, el gran pueblo elegido. Y entonces Dios, Yahvé, le guía en su marcha hacia la tierra prometida. Y lo que pide Dios, Yahvé, es que esa santidad sea respetada. Por eso en el campamento de los israelitas debe distribuirse de un modo que Dios estipula, con un lugar especial para el tabernáculo, donde solo estén los levitas y los sacerdotes, y por eso toda la cantidad de las leyes sobre la pureza. Bien, y ve el tema del culto. Se da gran importancia a las regulaciones cultuales para garantizar la santidad exigida al pueblo antes de acercarse a Dios. Se destacan los privilegios de la clase sacerdotal, por eso también son castigados Coré, Datán y Abirón por sus infidelidades. Se menciona al sumo sacerdote, se indican los sacrificios de los derechos de los sacerdotes y de los levitas, que son sus auxiliares. Se enumeran diversos tipos de sacrificios, como ya mencionábamos, y hay tanto para leer y muy interesante, por cierto, especialmente un libro muy interesante escrito por el padre Roland Devaux, un dominico francés que estuvo a cargo de la École Biblique y que fue también quien llevó adelante gran parte de las excavaciones de Qumran, sobre todo en sus inicios. Bien, entonces se declara el tema de los sacrificios. Bien, es propio del libro de los números, la fiesta de la neomenía o la nueva luna, que es un eco de la vida nómade del desierto, aunque no aparece en otras legislaciones anteriores, etc. Se ve también aquí en la legislación mosaica, la legislación que Dios da a Moisés, la misma condescendencia divina a la cual ya hemos hecho referencia. Dios se encuentra entonces en el pueblo el garante de lo que Él quiere ir dando para preparar lo que será la nueva ley en el Nuevo Testamento. Y por eso es que en el libro de los números, como en los otros libros, encontramos muy pocas semejanzas con los otros pueblos orientales, pero sabemos que Dios a partir de estos sabemos que Dios a través de estos ritos externos va preparando a su pueblo y luego le dará el modo propio de relacionarse con Dios, no solo a su pueblo, sino a toda la humanidad, con la encarnación y con el nuevo sacerdocio y con la nueva alianza. Dejamos aquí entonces estas tres introducciones. Veremos en la próxima clase algo de comentario exegético sobre un texto del libro del Éxodo.